Buenas a todos. Hoy estamos con la continuación de Princesa de Manuel, capítulo 9, parte 2. Al parecer había una segunda parte y no me di cuenta. Espero que les guste. Comencemos. Capítulo 9 Parte 2. 703 FNM, 25 BD. Concordia, campo de entrenamiento de Bo-Katan Kryze. Sonreí mientras veía a mi sobrina y a su doncella salir hoy en un mástil de contacto completo. A menudo entrenaban juntos en su tiempo libre, por lo que sabían cómo se atacarían mutuamente, y creó un interesante ballet de violencia para ver. Habían pasado 2 años desde el cumpleaños número 13 de Tanya, y desde entonces, me había esforzado por asegurarme de que entendiera cómo volar un jetpack y pudiera manejarse en una pelea desarmada. En aquel entonces, podría haber estado exagerando a Satine que Tanya fue enviada por el Kadar Angir. Ahora, podría estar empezando a creer que tal vez no fue una exageración tan grande como pensaba. Como se demostró cuando Tanya desvió una cruz derecha, antes de agarrar la muñeca de Bai para ponerla en un bloqueo de muñeca, acercándola para que Tanya pudiera arrodillar su abdomen, y luego rematándola con un lanzamiento de cadera en la alfombra de combate. El pequeño Visla está usando el estilo de lucha Visla, que se centra en la agresión y el uso de cada parte de su cuerpo como arma, con rodillas, codos e incluso la cabeza que se utilizan para dar golpe tras golpe a sus enemigos hasta que ya no pueden luchar. Esto la convierte en la compañera de combate perfecta para Tanya, a quien se le enseña con el estilo de combate Kryze. Siempre había sabido que Tanya tenía talento en el arte de la guerra cuando se despojó de su blaster cuando no había visto uno antes. Sin embargo, se hizo mucho más evidente cuando le estaba enseñando las diversas debilidades del cuerpo humanoide, así como los diversos bloqueos y lanzamientos articulares en el estilo Kryze de arte marcial, que se centra en apuntar a puntos débiles como el abdomen, las rodillas, la cara y el cuello para un acabado rápido y eficiente. Tanya absorbió mi conocimiento como una esponja que absorbe agua y puso mis lecciones en práctica muy rápidamente. Bai tampoco había estado inactivo durante el entrenamiento. Después de ser contrarrestada y bloqueada varias veces, ahora está más preparada para adaptarse cada vez que su ataque está bloqueado para que pueda hacer la transición a la defensa o lanzar un nuevo ataque para obligar a Tanya a abandonar su contra. Tanya, por el contrario, ahora está más dispuesta a abrir cualquier abertura que vea después de que Bai aprendió a cubrir y minimizar sus aberturas. Tanya está usando el hecho de que está usando armadura para poder a través de golpes para lanzar su propia represalia. El dicho de Beskar afilando Beskar es muy evidente aquí, ya que ambos mejoraron a pasos agigantados. Confío en que Tanya será más que capaz de defenderse para cuando sea enviada a Coruscant. Si alguien decide que ella sería un blanco fácil, se llevará una gran sorpresa. Desde mi comprensión del Senado, que apenas era nada, las armas no estaban permitidas en las instalaciones, aunque no estoy seguro de cómo se clasificaría la armadura. Espere, la armadura mandaloriana a menudo se presentaba como un arma por derecho propio, incluso cuando no se tienen en cuenta los lanzallamas incorporados, los escudos de guanteletes o los cohetes montados en la rodilla, por lo que probablemente sea un no ir a la armadura. Fanfiction, solo en, j, comunidad, communities, foro, forums, más hay toda una táctica que lleva el nombre del viejo Capitolio, que el Dave Kiss, también conocido como un cabezazo con casco. Técnicamente, también podría usar el nombre para el beso sin cabeza y trasero, que a menudo se comparte entre los amantes que no querían quitarse los cascos en una zona de guerra. Se trataba de la cantidad adecuada de fuerza utilizada para determinar cuál era cuál. Por ejemplo, el cabezazo que Tanya acaba de recibir parece que le dolió bastante. Así que eso no fue una señal de afecto entre esos dos. Eso era solo golpear a Kryze el uno del otro. Pero Tanya parecía tomarlo con calma. Solo retrocedió unos pasos.
Vai continuó la ofensiva con una ráfaga de golpes hasta que Tanya contrarrestó agarrando la mano izquierda de Vai, que se extendió demasiado por dar un puñetazo, para mantenerla en su lugar antes de que Tanya lance un compañero que se estrelle contra la cadera izquierda de Vai, que empuja a Vai hacia atrás varios pasos. Darle a Tanya el espacio que necesitaba para reformar su defensa y tomarse un respiro. Ambos combatientes se miraron el uno al otro mientras estaban allí, probablemente para pensar en su próximo plan de ataque. Ante alguna señal solo escuchada por los dos, cargaron de nuevo en la acción. Vai fingió con un gancho de derecha, pero en su lugar fue por una cruz de izquierda, mientras que Tanya tenía la intención de bloquear el gancho de derecha de Vai y dar un golpe de tripa simultáneamente. El ataque de Tanya aterrizó primero, mientras que el ataque de Vai falló por un pequeño margen cuando Tanya se metió dentro de la guardia de Vai. Aprovechando la proximidad, Tanya lanzó una rodilla ascendente en las costillas de Vai y simultáneamente también dio un devastador golpe de codo en la parte superior del casco de Vai. Antes de que Tanya pudiera lanzar otra serie de ataques, Vai cargó hacia adelante contra Tanya y la levantó antes de golpearla contra la colchoneta. Recuperándose rápidamente, Tanya rápidamente se salió del camino de un pisotón en su torso antes de tener que rodar aún más lejos para esquivar la patada instantánea de Vai en su torso. Después de volver a ponerse de pie, Tanya es recibida con Vai continuando la ofensiva. Estaba orgulloso de lo que estaba viendo. Tanya se perfilaba como una maldita buena luchadora. Aunque no es tan devota de las viejas costumbres, había notado durante el tiempo que la entrené que le gustaba pelear, le gustaba volar, pero también parecía disfrutar de los partidos políticos a los que Satine la trajo. Y por lo que había visto, parecía tan capaz de ser educada y cortés como cualquier otro New Mandalorian. Ella se perfilaba como la mejor de ambos mundos y eso me intrigaba. Con tanta gente eligiendo lados en las sombras, fue una especie de toma refrescante ver a alguien decidir no tomar ninguno de los dos en la luz. Y parece estar contagiando un poco a mi hermana. Hace 3 años, puso fin al destierro a Concordia. Ahora no estaban pagando para que la gente volviera al planeta, pero ahora era una opción para ellos regresar a Mandalore. Algunas personas habían aceptado la oferta, otras se habían quedado simplemente porque Concordia estaba en mejores condiciones que Mandalore, y eso era solo un hecho simple. Hace 2 años, con el consentimiento del Consejo, se había eliminado el embargo sobre las armaduras. Todavía había restricciones, pero esas restricciones eran que la armadura solo podía construirse por razones defensivas, los misiles montados y los lanzallamas seguían siendo estrictamente ilegales, ya que todavía se consideran armas. Fue un cambio masivo en la postura oficial del líder de los nuevos mandalorianos. Y esperaba más gritos e indignación de los nuevos mandalorianos, mientras eso había sucedido, además de ese mitin en Kalevala que era principalmente hombres y mujeres mayores de la era anterior a las guerras de clanes caminando con carteles, la reacción política había sido mínima. Al menos de los New Mandalorians, los Old Mandalorians tienen una reacción aún más extraña, una de la que realmente no era fanático. Pre-Vizsla, el llamado Mandalore secreto, ha estado organizando a la gente durante casi una década en este punto. Para qué los estaba organizando varía según el año, pero principalmente parece estar ayudando a los antiguos mandalorianos a aclimatarse a Concordia y sobrevivir. Pero cuando la postura de mi hermana comenzó a suavizarse en el viejo camino, él había hecho algunas declaraciones que eran bastante señaladas de que este era un intento de abrir una brecha entre los viejos clanes para que pudieran romperse y tratarse fácilmente en alguna batalla culminante final. Eso había levantado un poco mi ceja y la de algunas otras personas también, por lo que mucha gente todavía creía en la idea de que algún día tendrían que luchar contra Satine y su falta de fe para preservar la existencia de la cultura mandaloriana. La idea de que suavizaría su enfoque sonaba un poco descabellada y para ella sonaba como un intento de mantener el control de los clanes mayores que habían votado por él para ser Mandalore. Nada de lo que realmente cambié, una gran parte de los clanes todavía lo veían como su líder durante estos tiempos difíciles, pero los clanes que votaron por Satine estaban interesados en ver dónde se desarrollaría esta situación. La mayoría de esos clanes eran viejos amigos, personas con las que luchó durante las guerras de clanes después de que su padre muriera, por lo que era comprensible que todavía se pusieran de su lado.
Realmente, no quería liderar ninguno de los clanes, le gustaba pelear, pero gobernar era algo completamente diferente. La única razón por la que puso su nombre en el ring político hace tantos años fue simplemente por lo que había visto durante las guerras de clanes. Cuando alguien tenía familia en ambos lados de un conflicto, había una mejor posibilidad de que la familia sobreviviera. Si las cosas alguna vez se pusieron tan mal que el frío conflicto explotó en una guerra real, su plan era tratar de asegurar a Satine y exiliarla por un asesinato absoluto. Y con el 30% de los viejos clanes apoyándome, tuve la buena sensación de que ella podía lograrlo. Por lo menos, quien estuviera al mando de los viejos clanes cuando el conflicto estallara en llamas, tendrían que escucharla un poco. Pero ahora la situación estaba cambiando, era gracias a ese códice de plata que se había propagado hace unos años. El nombre en el códice era obviamente falso, por lo que nadie sabía quién estaba detrás de él. Sin embargo, sin saber quién era este desconocido mandaloriano, no había mucho que nadie pudiera hacer al respecto, aparte de hacer suposiciones sobre por qué se había escrito el documento. Y los documentos que se presentaron fueron intrigantes para muchas personas de ambos lados. Hay muchas buenas ideas en este documento, formas de ver la situación que no habían sido presentadas por muchas de las casas políticas actuales. Las nuevas casas mando siempre estaban presionando por la conformidad con la pacificación. Los viejos mandos o bien ocultaban sus opiniones o se desterraban de Mandalore por exigir de nuevo la militarización total. Pero la recontextualización de los militares como una fuerza defensiva para siempre, eso es algo que ambas partes pueden tolerar. Dio a las casas viejas una forma de elaborar sus antecedentes militares y transmitir sus tradiciones, al tiempo que les dio a las casas nuevas una salida fácil sobre la cuestión militar, ya que todas se presentaron como una medida defensiva. El argumento es algo así como la Guardia Real es una medida defensiva para la duquesa, la fuerza policial es una medida defensiva contra los contrabandistas, ¿por qué no tener una fuerza defensiva contra algo como la Federación de Comercio? Hasta ahora, ese argumento en particular en el documento, uno para una fuerza de autodefensa, no había despegado por completo. Pero la noción de tener la capacidad de valerse por sí mismos contra una invasión como esa era aceptable. Mezclé esa estrategia de la mitad de la línea con la propia negativa de Tanya a elegir un lado u otra forma de vida. Tenía la esperanza de que tal vez hubiera alguna manera de que ambas facciones coexistieran en paz. El tiempo lo diría después de todo, o sabía con certeza que Sume estaba contento con la forma en que iban las cosas. Ya no tuvo que robar chatarra y armas casi rotas de búnkeres y fortalezas abandonadas para venderlas al mejor postor. En el momento en que se enteró de que podía hacer oficialmente una armadura en Mandalore nuevamente, apareció preguntando si podía tener el primer piso del antiguo complejo minero que usó para un campo de entrenamiento. Y no iba a decir exactamente que no, ya que éramos viejos amigos y él estaba dispuesto a trabajar en la armadura que había liberado de Satine. Desde entonces se ha ido un poco por la borda reconstruyendo su negocio de armaduras. La mayoría de sus piezas fueron hechas a mano a partir del escondite oculto de Beskar que había ocultado a lo largo de los años. Los pocos artículos que no son de Beskar que produjo para el mercado no de mando hicieron que sus droides produjeran en masa cascos y armaduras de plastel. ¿A quién le estaba vendiendo esas cosas? Realmente no iba a preguntar, pero parecía feliz de estar trabajando sin tener que viajar por el sistema. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Bai tomó la delantera. Tanya atacó con un gancho de derecha, Bai bloqueó con su brazo izquierdo mientras golpeaba a Tanya en su casco con su cruz derecha. Esto sorprendió a Tanya el tiempo suficiente para que Vizsla se agachara en el suelo, puso a Tanya de rodillas dando un codazo en el muslo, antes de terminar el combo entregando una rodilla ascendente directamente en el casco de Tanya, dejándola extendida en la alfombra de combate. Después de que quedó claro que Tanya no podía continuar, decidí llamar al partido. Está bien, eso es suficiente. Va y gana esta ronda. Llamé, dando un paso adelante mientras hacía un guiño un poco al ver que, una rodilla en el casco nunca es divertida para estar en el extremo receptor. Estás agradecido de que la armadura mando tenga una buena amortiguación debajo de la capa para absorber golpes como ese.
De lo contrario, Tanya puede necesitar una visita al hospital que no puede ocultar a Satine. El Bai siguió el ejemplo de Tanya y se derrumbó en la colchoneta también, tomándose un momento para recuperar el aliento, supongo. Finalmente se quitaron los cascos y se sonrieron débilmente el uno al otro. Fue bueno verlos ser amigos incluso después de ese brutal partido. Acercándome a ellos, les dije, no es una mala pelea. Creo que necesitas mejorar tu resistencia y mantener la calma bajo presión, Tanya. Te estabas volviendo notablemente más lento después de 8 minutos, y cuando te cansas, te vuelves más descuidado. Contrarrestas menos y atacas con más frecuencia, incluso cuando Bai tiene una defensa sólida como una roca. Tanya se rió entre dientes como si eso fuera algo que había esperado. Lo siento, tía Bo, intentaré mantenerlo más claro la próxima vez. Eso es difícil cuando tu cabeza está sonando y sin aliento. Bai simplemente se encogió de hombros y dijo, tal vez no dejes una abertura en tu cabeza la próxima vez, princesa. Aplicando unas nervaduras suaves. Tanya sonrió y se encogió de hombros, si así es como lo estamos jugando, espera que yo haga lo mismo. Como cualquier verdadero mandaloriano debería, nuestra armadura nos da ventajas en peleas a corta distancia y siempre debemos estar dispuestos a usar esas ventajas siempre que estés en dichas peleas. Disparar a un enemigo desde la distancia es preferible a acercarse, pero si se acercan, querrás que la pelea termine rápidamente, especialmente si tienen armas que puedan sortear tu armadura y causar más daño que un poco de piel quemada. Dije tratando de convertir esto en un momento de enseñanza y probablemente fallando admirablemente. Las dos chicas parecieron tomarlo con calma y asintieron con la cabeza, así que lo tomaré como alguien que trabaja. 703 FNM, 25 BD. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Satine Kryze. Cuando entré en el salón real, vi a mis 3 asesores más cercanos ya en una conversación profunda. El gobernador Previsla, el primer ministro Almec y el viceministro Herek estaban de pie en lugar de sentarse. Aparentemente, el personal aún no había traído las sillas que normalmente había traído para mis reuniones bimensuales. Buenas tardes, señores. Dije mientras caminaba hacia los 3. Se respondió con un coro de respetuosos duquesas. Parece que el personal está retrasado hoy, pero solo tendremos que arreglárnoslas. ¿Hay algo importante que deba mencionarse? Dije mirando a los 3. Necesitaría averiguar qué había pasado con el personal. Desde que el jefe de personal, Laertur Tespur, renunció el año pasado, he tenido algunos problemas para encontrar un reemplazo competente y digno de confianza para manejar sus deberes. El viceministro Herek se pronunció diciendo, hubo un poco de kerfufle anoche durante la protesta contra el militarismo, unas 50 personas agitando pancartas por la independencia de Kalevala, pero nada demasiado serio. Porque es su segunda protesta en 2 años. Hubiera esperado más. Dije, francamente un poco sorprendido por lo poco que había en el camino de los reaccionarios a mis intentos de sofocar cualquier problema en el futuro. Por otra parte, simplemente los dejábamos protestar y les permitíamos opinar. No era como si estuviera presionando por la idea de una fuerza de autodefensa para el sistema. Si lo hiciera, estaba seguro de que escucharía algo un poco más fuerte y enojado de los manifestantes. La mayoría de la gente tiende a estar de acuerdo en que tener la capacidad de defendernos contra amenazas externas es una declaración razonable. A mucha gente le gusta señalar que parece haber algunas disculpas cuando se trata de los primeros días de Mandalore, pero eso es más un debate ético que no tiene nada que ver con la idea general de autodefensa. Herek sugirió antes de continuar. Francamente, creo que si mantenemos toda la militarización demasiado mínima y simplemente procesamos a cualquiera que abiertamente pida la militarización completa y regrese a los viejos tiempos mientras construimos escondites de armas, deberíamos poder mantener una situación estable en Kalevala. El primer ministro Almec asintió con la cabeza ante su acuerdo antes de decir, pondré un poco más de trabajo en la Guardia Mandaloriana, pero deberían poder hacerlo. Honestamente, esa organización policial se ha vuelto demasiado laxa en los últimos años. Podrían usar el trabajo para mantenerlos afilados y evitar que las fuerzas corruptibles se arraiguen. Eso me recuerda, Herek, ¿has estado recibiendo algún contacto de Mandal Motors? Herek levantó una ceja antes de decir,
Sí, de hecho, Mandal Motors se acercó para alquilar espacio en nuestra Kalevala Spaceworks, pero fueron rechazados. Eso es bueno, parecen un poco demasiado activos recientemente para mi gusto. Almec dijo: ¿hay algo que te preocupe con Mandal Motors? Pregunté por curiosidad. Mandal Motors tenía su sede anteriormente en la antigua capital de Mandalore, Keldave, antes de que la ciudad se convirtiera en escombros una década antes. Desde entonces, habían pasado de producir grandes buques de guerra a producir barcos ligeros, en su mayoría transbordadores y demás. Sabía que no estaban fabricando principalmente en Mandalore, sin embargo, había varios otros puertos espaciales en el sector en los que trabajaban. Vinieron a mí hace un tiempo con un nuevo diseño de nave de transporte con las capacidades de un caza pesado. Creo que pensaron que podríamos estar militarizando y vieron una oportunidad para tratar de entrar en la planta baja. Los rechacé, por supuesto, pero sin ese movimiento me preguntaba si estaban intentando algo en otra parte del sistema. Almec respondió: Kalevala Spaceworks tiene las instalaciones para construir algo mucho más grande que un caza pesado. Ahí es donde se está creando la nueva flota de yates. Tal vez quieran tratar de volver al negocio de los buques de guerra. Jerex sugirió: esta fue una situación interesante, y si fuera hace 10 años, habría sido duro con Mandal Motors de inmediato, pero ahora. Mandalore no producirá ninguna arma de guerra a gran escala. Lo dejé claro justo después del murciélago. Pero tomando un respiro, dije: sin embargo, si desean diseñar un nuevo carguero de carga que pueda armarse en una emergencia, estaríamos dispuestos a hablar con ellos sobre esto. La Federación de Comercio ya ha demostrado que es una postura razonable para tomar, y protegernos de piratas u otras amenazas es una postura razonable. No, nunca compraremos ninguno de estos barcos oficialmente para Mandalore, pero he oído que Ordo está en el mercado para un barco de este tipo. Entonces, en esencia, nos mantuvimos fieles a nuestra política de pacifismo, vendiendo barcos que podrían estar equipados con armas a nuestros aliados, no el peor plan del mundo, y traerían una ganancia ordenada. Mandal Motors solía aportar el 50% de los ingresos para el sector mandaloriano, ahora apenas gana el 5%. Los barcos que hicieron fueron algunos de los mejores jamás creados en el borde exterior, y algunos de ellos todavía están en servicio. Todavía hay mucha buena voluntad hacia sus productos, y si se les permite producir algo en Mandalore, eso podría al menos aumentar sus ingresos para nosotros al 10%. Predijo, frotándose la barbilla. También traeremos de vuelta los empleos que se perdieron por la disolución del mercado de buques de guerra. Sé que el plan era que los yates llenaran ese nicho en el mercado de empleos, pero seamos serios aquí: a la tasa de producción actual, solo habrá 6 yates completados para fines de 710. Mucha gente rica compraría esos yates como un signo de prestigio, pero si construyéramos cargueros ligeros, el mercado más de clase media estaría abierto a comprarnos y proporcionaría una fuente de ingresos más estable. Así que jugaremos a la pelota con Mandal Motors, para vigilarlos y asegurarnos de que no estén demasiado contentos con sus diseños, dijo Almec. Mientras puedan producir barcos que sean razonables y que puedan tener un uso no militar como su objetivo principal, estaremos dispuestos a hablar con ellos. Eso es lo mínimo. No los recompensaremos con ningún contrato importante, solo les diremos lo que sería aceptable construir en este sistema. Sugerí. Eso pareció llevar a un par de guiños de acuerdo antes de que Pre hablara. ¿Qué pasa con la hipernáutica del Mandal? ¿Qué debemos hacer si vienen a llamar? Diles que no. Mientras que Mandal Motors al menos incursionó en la industria civil, Mandel Hypernautics no lo hizo. Habían sido competidores de Mandal Motors antes de la guerra civil mandaloriana y habían sido expulsados del mundo cuando se pusieron del lado de Deathwatch. Hoy en día, tienen su sede principalmente en el sector mandaloriano en el mundo de Gargón. Uno de los lugares fuera del alcance de mi autoridad, ya que era demasiado remoto y aislado. Sin mencionar que había sido dirigido por gángsters y mercenarios durante la última década y media. ¿Algo más importante que deba saber? Pregunté, curioso sobre el estado de las cosas en el sector mandaloriano. Jerex se encogió de hombros y comenzó a enumerar los principales problemas del sector que siempre se planteaban en este tipo de reuniones.
Mandalay está rechazando la comunicación como siempre. Altir sigue pidiendo ser reconocido como no parte del sector mandaloriano por la República. Arsue y Hakeli están en general en apoyo del nuevo toque más ligero que estamos tomando con los Old Mandalorians. Crownes reconoce nuestra existencia, que es mejor de lo que fue el año pasado, cuando todavía se niegan a decir nada más que Mandalore fue ocupado por alguien que no fueran los muertos. Ordo, además de enviar apoyo general a nuestro camino, se han esforzado por tratar de crear un comercio entre el sistema Mandalore por su cuenta. La única cosa realmente importante que está sucediendo es que el gobernador de Concord Dawn tuvo que enviar a sus protectores oficiales fuera del mundo para lidiar con un intento de invasión pirata de Vorpaya. Eso no es bueno. Una parte significativa de nuestros suministros de alimentos provienen de esos dos planetas. ¿Se ha resuelto la situación? En este momento, sí, aunque admiten que les gustaría un poco de apoyo adicional para hacer el trabajo más fácil y seguro. Creo que tenemos una carta que permite que la Guardia Real sea enviada cuando un problema podría afectar los suministros de alimentos que llegan a Mandalore. Si no te importa, asignaré una compañía para que la envíen para apoyar a sus protectores oficiales. Tuve que pensar en esto. Involucrarme en la política sectorial de esa manera no era normalmente algo que hiciera con la Guardia Real. Sin embargo, esto representó un paso en la creación de una carta constitucional sobre el uso de los militares. Mostrar que la Guardia Real podría emplearse como una fuerza defensiva fuera del mundo, siempre y cuando fueran llamados para el apoyo del mundo en cuestión, podría usarse para justificar la idea de que tales esfuerzos militares eran posibles sin resultar en una economía de guerra a gran escala. Un ejemplo como ese no cambiaría inmediatamente la mente de todos, pero sería algo a tener en cuenta a lo largo de los años. Finalmente, asiento con la cabeza, sí, eso es aceptable. Sin embargo, asegúrese de que los miembros de la Guardia Real elegidos para esta operación sean algunos de los mejores que tenemos. No quiero comenzar accidentalmente algún tipo de guerra porque un guardia real insultó a un oficial protector. Jerk asintió con la cabeza. Algo más que necesitemos discutir que tenga que ver con los asuntos de la política intersectorial. Depende de si consideras a algunos de los mandalorianos que están fuera de nuestro sector algo de qué preocuparse, dijo Previsla. Normalmente no, pero desde que los mencionó, ¿qué lo ha preocupado tanto, gobernador? Le pregunté. Parece que nunca sacas esos temas normalmente. Ese códice de plata ha tenido un efecto interesante fuera de nuestro sector. El Consejo de Trabajadores Mandalorianos de Antevi lo denuncia como antirrevolucionario. Espera, ¿esos locos mundos de hielo? ¿Les importa lo que sucede en el sector mandaloriano? Pensé que estaban demasiado ocupados construyendo droides para el mejor postor. Aparentemente todavía lo hacen. No estoy muy familiarizado con lo que sucede en ese sistema. Pero toda su economía se basa en la construcción de más recursos juntos en caso de una guerra. Y eran algo competitivos por los contratos con el tradicionalista mandaloriano antes de que todo se fuera al infierno. Honestamente, creo que solo les preocupa que Mandalore comience a producir armas nuevamente, lo que reducirá sus márgenes. ¿Deberíamos preocuparnos de que tomen alguna medida contra Mandalore? Pregunté. ¿Por su cuenta? No, pero hay otras facciones que podrían apoyarlos, que tienen sus propias razones para tener problemas con nosotros para cambiar la forma en que hacemos las cosas. Continúen, dije, curiosos de qué facciones de mandalorianos podrían tratar de interferir en mi sector. El rey Gokus de Alzar, técnicamente no son mandalorianos en la cultura. Pero fueron conquistados por los mandalorianos hace mucho tiempo y todavía nos ven como una especie de hermanos. El rey ha estado haciendo declaraciones que podrían verse como esfuerzos para justificar que se haga cargo de su sector. Una vez más, por su cuenta, no tiene la capacidad militar para lograr esto, pero puedo verlo apoyando a los grupos rebeldes para socavar nuestro gobierno. Y el apoyo se podía encontrar en Shogun, el Shogun de Shogun. Sí, sé que hay algo extraño con ese planeta, ha denunciado oficialmente el Códice de Plata como herejía y antiguerra. Afortunadamente, Shogun está al otro lado de la galaxia de los otros dos, pero tienen la mano de obra para apoyar a los otros dos si hicieran un movimiento. El primer ministro Almeg negó con la cabeza y murmuró.
¿Hay alguna facción mandaloriana fuera de nuestro sector que no nos odie? Ya tenemos suficiente de esto dentro de nuestro sector. Pre se encogió de hombros, depende de lo que consideres mandaloriano, tetrarca. Anarak IV no ha dicho nada a favor o en contra de nosotros, pero eso se debe principalmente a que son ferozmente independientes y solo quieren mantenerse al margen de todos los conflictos. Ni siquiera tienen un senador que los represente en la República. Simplemente existen en sus propios términos. Y bueno, Cátaro es su propio lío de consejos tribales. No es una potencia unida, sino algo así como el 40% de la población se considera mandaloriana. A algunos de ellos les podría gustar, algunos de ellos podrían odiarnos, realmente no lo sé, están demasiado ocupados con sus propias rivalidades de clan para preocuparse por lo que sucede fuera de su planeta. Incluso si de alguna manera lo hicieran, tendrías que hacer una declaración oficial preguntándoles al respecto. Al final, sería en contra de nosotros. Sin embargo, hay muchas cicatrices profundas de las guerras mandalorianas que todavía recuerdan, y eso influiría en su opinión sobre nosotros. Respiré y respiré hondo. El hecho de que las cosas tuvieran que ir bien en el sector mandaloriano no significaba que todo iba bien, y esto me recordó que había otras facciones por ahí que tenían problemas personales con lo que sucede en Mandalore. Pero parecía que todo era estable tal cual. Entonces, comencé, a menos que haya algo que desestabilice en gran medida al sector mandaloriano, deberíamos ser claros de esas otras tres facciones entonces. Mientras todo sea estable, la regla del nuevo mandaloriano es segura, dijo Pre. Entonces no hay nada importante de qué preocuparse. Hemos estado en esta situación durante casi 10 años, y nos hemos mantenido lo suficientemente bien. Creo que las cosas incluso están mejorando ahora. Puede haber algunas facciones prestando más atención a lo que está sucediendo ahora, pero con suerte, con el apoyo del sector, podemos mantener a estos agitadores de la chusma fuera de nuestro sistema. Hay un trío de guiños de mi abogado, ya que estuvieron de acuerdo con mi evaluación. 703 FNM, 25 VD. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Tanya Crise. Comprender la situación diplomática de Mandalore fue una experiencia compleja y muy esclarecedora. Pero para entender la situación diplomática, uno debe entender su historia y sus redes comerciales. Los Neo Crusaders básicamente habían a todas las generaciones que venían después de ellos que tenían sentido común. Con sus genocidios desenfrenados mezclados con la conquista de casi la mitad de la galaxia conocida en ese momento, básicamente habían quemado toda la buena voluntad que se podía aplicar dentro de la región local. Como resultado, Mandalore quedó aislada incluso cuando se unió a la República. Cuando vea qué redes comerciales están disponibles en la República, encontrará que la mayoría de ellas provienen del extremo sur de la galaxia. Las áreas que habían sido relativamente intactas por los Neocruz clases o su toque eran tan ligeras que los recuerdos de cualquier atrocidad que cometieran habían caído en la historia. Casi se sentía como si fuéramos un estado paria, pero al menos un estado paria que tenía superarmas y en realidad merecía tal miedo y repulsión. Los nuevos mandalorianos habían estado a cargo durante casi 15 años en este punto, y sin embargo, todos seguían actuando como cualquier día ahora. El tradicionista militar voltearía el tablero en el Senado y declararía que el imperio mandaloriano estaba de regreso. Los Simpson, me pregunto si mejoraron después de mi muerte. Probablemente no, sin embargo. Habían tenido una tendencia a la baja mucho antes de que me atropellara el tren. No ayudó que nuestras relaciones con los pacificadores galácticos, es decir, los Jedi, fueran tensas en el mejor de los casos. Mandalorianos y Jedi no se llevaban bien. ¿Por qué no nos llevábamos bien? Todavía estoy tratando de averiguar eso. Muchas y muchas investigaciones me habían dicho que los Jedi eran básicamente una orden monástica dedicada a la fuerza y las capacidades que les daba. Sonaba como si estuvieran orando a algún tipo de ser por poderes y obteniéndolos, pero retendría mi miedo y consternación hasta que consiguiera un Jedi real frente a mí para hablar. Además de eso, no parecían ver a los mandalorianos como una amenaza existencial. Habían ayudado con varios problemas mandalorianos a lo largo de los siglos.
Parece que la única razón por la que los dos tendían a pelear era que los mandalorianos de la época estaban en un camino de guerra o buscaban a los Jedi, ya que eran considerados el guerrero definitivo, un mago espacial, y uno contra el que podían demostrar su valía si podías vencerlos, es decir, mientras que los Jedi vieron a los mandalorianos como bárbaros y belicistas durante la mayor parte de su historia. No se equivocaron, pero hubo momentos en los que habían llegado a alinear goles. Aparentemente, el clan Ordo había jugado un papel importante en la mejora de las relaciones. Al menos eso es lo que dijo mi amigo por correspondencia de Ordo. Engis Ordo tenía una buena cabeza sobre sus hombros y obviamente había visto que tener buenas relaciones conmigo era una excelente oportunidad para mejorar las relaciones entre nuestros dos planetas en el futuro y me ofreció sus servicios como historiador menor. Incluso me había invitado a su mundo natal un par de veces para ver algunos de los documentos más delicados y secretos que tenían. Notaré que estuve intrigado varias veces, pero mi horario de entrenamiento no permitía muchas vacaciones fuera del mundo, y las pocas que tenía generalmente están dentro del sistema mandaloriano. Así que lo había rechazado, por ahora. Aunque pensé que tendría la oportunidad de visitarlo oficialmente una vez que participara en la delegación senatorial a la República. Tarde o temprano, acumularía tiempo de vacaciones, y si hay algo sobre el tiempo de vacaciones que parecía universal en múltiples universos, era usarlo o perderlo. Pero volviendo al asunto de los Jedi, por lo que pude ver, donde quiera que fueran los Jedi, la galaxia solía seguirlos. Eran un elemento clave importante para mantener la paz, y si cruzabas a los Jedi, por lo general no sobrevivías mucho tiempo. Sin embargo, los Sith son aparentemente una rama de los Jedi, aunque la respuesta si eso era cierto o no parece confundirse a lo largo de la historia. Me inclinaba porque fuera una rama, ya que tendría sentido para mí que una organización expulsara restos de sí misma que no se ajustaban al molde que estaban tratando de crear. Desde entonces, han atacado la antigua república varias veces, y los Jedi habían estado allí para atacar con rodeos cada vez. Hasta que los Jedi finalmente ganaron. ¿Cómo ganaron esta pequeña competencia entre magos? Desconocía todos los detalles. Pero durante los últimos 1000 años, los Sith parecían haber estado muertos, por lo que asumiría que requería que los Jedi hicieran un poco de genocidio. El hecho de que su orden actúe como si fueran fieles y buenos no significa que no estén por encima de las atrocidades. Habían estado involucrados en la escisión mandaloriana hace 700 años, que básicamente había destruido toda la industria pesada dentro del sector mandaloriano. Aparentemente había varios planetas que solían ser enormes astilleros de construcción de barcos tan inhóspitos que eran bolas de tierra sin vida, sin aire o pantanos venenosos tóxicos. Eso no sucede a menos que se emprenda un esfuerzo concertado para eliminar un problema. Para los seres a los que se les habían otorgado poderes mágicos, estoy seguro de que estaban abusando de ellos para sus propios fines. No es que no lo hiciera, simplemente preferiría no ser el blanco habitual de dicho abuso. Brevemente me pregunté si había alguna manera de obtener el uso de estos poderes de la fuerza, aunque por lo que pude entender, tenías que nacer con él. Y los únicos que aparentemente tuvieron acceso a la tecnología para verificar si tienes esas habilidades son los propios Jedi, tu pequeño comportamiento furtivo allí. ¿Cuál es la mejor manera de asegurarse de que no exista una organización competidora, pero asegúrese de que la única forma de descubrir que tiene esos poderes es a través de su organización? Sin mencionar que su política de llevar los jóvenes era preocupante. Si creyeras las historias de Zoom sobre los Jedi, a menudo viajaban por la galaxia en busca de bebés para robar. Ahora dudo que realmente los robaran, pero para ser honesto, quitarles a los niños a sus padres a una edad temprana no fue un acto saludable para nadie involucrado. Y pude ver por qué los mandalorianos, que pusieron a la familia como uno de los principios principales de su cultura, se opondrían y probablemente mantendrían a los Jedi fuera de su sistema. Aunque me pregunto cuánto tiempo ha estado en vigor esa práctica. Hace al menos 1000 años, había algunos Jedi mandalorianos. Hubo un breve periodo de paz antes de que la caída de la antigua república permitiera que un concepto tan extraño llegara a existir. Pero de todos modos, cada vez que los mandalorianos estaban del lado de los Jedi, y sus operaciones de mantenimiento de la paz, las cosas generalmente salían bien para ellos.
A menudo hay referencias y textos de los Jedi sobre cómo la fuerza los recompensaba por tomar la decisión correcta y los castigaba por tomar la decisión equivocada. Cuando esas cosas sucedieron, no lo pensé mucho, ya que se parecía mucho al karma y simplemente no quería creer en el karma, ya que eso era una hippie. Es más probable que actuar como personal de mantenimiento de la paz resulte en menos estrés en el área, lo que permite un mayor comercio de recursos a los señores de la guerra bárbaros, siendo más aceptable en el periodo inicial después de tal evento. Dicho esto, el estigma era tan alto que ahora necesitábamos cualquier cantidad de buena voluntad, por lo que si pudiéramos encontrar alguna manera de obtener esa buena voluntad, sería muy útil. El problema era que Mandalore no era una carretera importante. Una cosa sorprendente teniendo en cuenta que han tenido un imperio en un momento dado, se supondría que habrían creado algún tipo de carretera directa que conduce a través de su territorio a Mandalore, pero parecería que la forma en que se exploraron y crearon los hipercarriles no se aplicó en la región de Mandalore o se había destruido hace mucho tiempo. En esencia, éramos un pequeño pueblo a 1 milla de distancia de la autopista a ambos lados, no había razón para pasar por nuestro territorio y no había razón para quedarse. Las únicas personas que se preocupaban por el sector mandaloriano eran otros mandalorianos. Ni siquiera éramos un buen lugar de remanente entre esas dos vías principales, ya que había caminos que las conectaban tanto al norte como el sur de nosotros en la mayoría de los mapas galácticos. La mayor parte del comercio provino de los sectores corporativos, un experimento sobre hasta dónde se podía empujar a las corporaciones antes de que rompieran las reglas de la dignidad humana. Y estás usando caminos mucho más cercanos al sector corporativo que conduce al espacio UT, una guarida del crimen llena de gángsters, o los mundos centrales que eran donde la mayoría de la gente quería estar. El poder económico de la galaxia provenía del núcleo. Mandalore era Mid-Rim o Outer Rim, no éramos importantes para el Galaxy. Eso no quiere decir que no obtuviéramos nuestra parte justa del comercio, pero la solución que creo que podría rectificarse en los próximos años, fue que el sector se convirtiera en un lugar seguro para estacionar. Acababa de ser una ruta en la que alguien podía hacer una parada para descansar, pero también estaba lo suficientemente lejos de la carretera como para que si un pirata era lo suficientemente atrevido, pudieran atacar la carga que estaba tripulada por humanos mientras pasaba. Esta es la razón por la que los droides se usaban a menudo para dichos cargueros, ya que no necesitaban salir de la carretera para detenerse en Mandalore para descansar, simplemente podían continuar hacia su destino. Curiosamente, había una especie de cura para esta situación que se me ocurría, pero no volaría con el entorno cultural de Mandalore. Las Vegas nunca iba a pasar como modelo para la reconstrucción de Mandalore. Tanto lo viejo como lo nuevo gritarían absolutamente sus cabezas ante esa idea. Pero el punto principal era que Mandalore tenía que convertirse en una especie de parada para el comercio galáctico. Tenía que haber algún tipo de razón, de lo contrario cualquier cosa que hiciéramos dentro del sector se quedaría dentro del sector. Mandalore solía tener una gran industria naviera. Tal vez debería intentar hurgar en ese tema con la duquesa Satine. Sabía que estaban utilizando los viejos astilleros para el proyecto de yates, pero podrían convertirse fácilmente para buques de carga. Tal vez una especie de parada de reparación de cargueros, mientras se mantiene su barco, podrían participar en otras actividades de Mandalore o en la cocina local. Otra idea para dirigir por la duquesa Satine. Tanto que hacer y tan poco tiempo. Pasaron solo 4 meses hasta mi cumpleaños número 16. Además de otra fiesta cobarde que se estaba preparando, debía tener otro vestido adecuado para el evento. Pasaba la mayor parte de mis días estudiando la región en profundidad. Por supuesto, no necesitaría saber demasiado. El senador y príncipe Talmeric sería el líder de la delegación, y al menos durante los primeros años iba a estar allí para aprender. Pero estaba bastante intrigado por lo chapucera que era toda la situación mandaloriana por parte de la República. Los nuevos mandalorianos eran una gran manera de llevar a los mandalorianos al Senado y hacerlos más parte de la comunidad galáctica, pero básicamente habían sido puestos en el poder después de que los viejos mandalorianos habían sido conquistados y luego abandonados a su suerte. Francamente, me recordó lo afortunado que fue Japón de que hubiera habido otra amenaza a la vuelta de la esquina después de que Estados Unidos nos derrotara en la Segunda Guerra Mundial.
Aunque el Plan Marshall había sido principalmente para ayudar a sus aliados en Europa, Japón había sido ayudado bastante por él y eso se debía al simple factor de que había una amenaza mayor esperando a la vuelta de la esquina con la Unión Soviética. Si la República hubiera hecho algo más que abrir mercados y tratar de contribuir a los esfuerzos de reconstrucción de Mandalore, todo el sector estaría en mejores condiciones de lo que había estado antes de las guerras de clanes, tal vez incluso la guerra civil. Me preguntaba si había una manera de ver que el capital de inversión encontrara su camino hacia Mandalore sin causar demasiados problemas para ambas partes. Eso era algo que tendría que ver cuando llegara al Senado. Podía estudiar la historia de cada sistema y sector, pero el hecho era que hasta que no hablara con los senadores allí y sus intereses corporativos, para tomar vino y cenarlos, no sabría qué era posible y qué no. Dado que el Senado era una cosa voluble, tomar una decisión dependiendo de cualquier tema movió su corazón mejor en ese momento. Solo el tiempo diría si sería capaz de mover su corazón en la dirección general de la buena voluntad para Mandalore. Salir del sector sería bueno para mi propia supervivencia, en el caso de que alguien que no estuviera alineado con mis opiniones alguna vez descubriera que yo era el creador del Códice de Plata, sería bueno tener contactos fuera de Mandalore. Claro que había recibido el visto bueno de Satine, pero no era tonto. Si las cosas se pusieran realmente mal, sería mejor cortar los lazos de algún barrio político que protegerlos. Afortunadamente, todo estaba avanzando como esperaba y el término medio estaba ganando a largo plazo. Todo lo que queda es ver cuánto tiempo duraría eso antes de que apareciera un nuevo problema.